Miren la casa esta, lo que es. La mansión que tenemos ahí. Vamos a cruzar y vamos a ir subiendo por toda la 72. Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, Luciano Viajero. Hoy vamos a mostrar la parte más cara de Maracaibo, las mejores casas, la calle 72. Estoy acá parado en el final casi, o en el principio de la calle 72. Para acá, para este lado, al cruzar ya está el Milagro, aquí comienza. La calle, la avenida 72 de Maracaibo es una de las más comerciales, más bonitas, diría yo. Pero ya en esta parte, que sería el sector de la Virginia, la Lago, están las mejores casas, unas casas impresionantes, ¿no? Las casas más caras, las casas más custodiadas. Para este video lo voy a grabar desde mi vehículo, desde la ventana de mi vehículo, porque este lugar llama mucho la atención, una persona grabando, ¿no? Seguramente llamen a la policía y no quiero eso. Así que vamos a dar un recorrido desde el carro. Les pido disculpas de antemano que el vidrio del carro no está muy limpio. Me faltó limpiarlo antes de comenzar el video, pero bueno, vamos a mostrar un poco desde ahí, poquito a poco. Y desde ahí vamos a ir recorriendo la avenida 72. Entonces, bueno, empecemos con el video. Bueno, comencemos con el recorrido. Vemos las casas que hay, vemos los edificios que hay. Y vamos a dar una vuelta por acá. Recién acaba de pasar un Mercedes-Benz último modelo. Faltó grabarlo, vamos a mostrar por aquí. Voy en el carro porque aquí es complejo grabar, ¿no? Hay mucha seguridad y cuestiones así. Entonces, fíjense, esta casa tiene una planta eléctrica para ellos solos. Acá hay, bueno, hay un señor limpiando la jardinería, la cuestión. Y por aquí hay unas casas impresionantes. Vamos a ver para dónde agarramos. Por ejemplo, miren esta casa, miren la pared que tiene, cámaras de seguridad ahí, ¿no? Miren esta otra, todas tienen cámaras por todos lados, lógicamente. Vamos a ir grabando poquito a poco. Vamos a bajar un poco el vidrio, a ver. Bueno, todas tienen plantas eléctricas para cuando se va la luz, cosa que es muy común. Podemos ver esta casa acá, totalmente cerrada, parece un búnker. Tienen garitas de seguridad, ¿no es cierto? Vamos a cerrar un poco el vidrio, vamos a hacer que me vean. Esta, por ejemplo, tiene una garita de seguridad con cámaras ahí. Pueden ver que tiene un vidrio blindado con cámara. Esta es la parte más top de Maracaibo, donde viven las personas con mayor poder adquisitivo, ¿no? Hasta acá está la calle 72. Miren esta casa que está acá, qué espectacular. Miren las cámaras que tienen ahí arriba, cámaras de lado y lado. Tres estacionamientos, también garita de seguridad acá. Bueno, ahí está una en venta. Esta de las más antiguas, digamos. Miren esa que moderna, la están construyendo ahí, se ve que está en construcción. Bueno, vemos un poco por acá, mirá estas casas que hay acá. Doble estacionamiento, parece Estados Unidos. Parece esos portones que se abren para arriba, tipo yankee. Bueno, sigamos un poquito más. Mirá esta casa que hay acá. Y bueno, no todo en Maracaibo es malo, ¿no? Yo cuando llegué por primera vez a Maracaibo, desde Argentina, me pareció una zona muy, muy pobre, ¿no? Entré por el lado del aeropuerto, miren esto, este edificio, qué espectacular, qué espectáculo de edificio súper ultra moderno. Y como les decía, me pareció que todo era muy pobre hasta que conocí esta zona y dije, bueno, no es todo tan así, ¿no? No es tan humilde como pensaba. Esta es la zona norte de Maracaibo, ¿no? Que hay casas, centros comerciales, es todo más, un poco más moderno, digamos así. Bueno, sigamos por acá. Todo esto se llama La Lago. Bueno, acá hay un terreno que se vende, una casa, un terreno que se vende. Andás a ver cuánto pedirán. Esto es La Lago. Hay tres sectores caros acá, que es La Lago, La Virginia, que es toda esta parte, ¿no? Acá hay una Villa Crece. Todo por acá, ¿no? El murallón que tienen acá con cercado eléctrico arriba. Aquí hay una persona haciendo un mantenimiento, un portón. Parece. Hay una persona trabajando. Bueno, acá vemos que hay policía, seguridad y unas motos. Vaya a saber quién vive acá adentro.
Acá también ya salimos, acá hay una villa espectacular, hermosa. Creo que se llama Creol, si no me equivoco, esta que está acá. Miren lo que es esto. Súper, súper moderna, súper bella. Fortaleza Creol se llama este lugar. Este lugar es espectacular, ¿no? Es muy, muy moderno, muy lujoso. Entonces acá ya salimos. Acá se terminaría un poco este sector de casas, digamos, adineradas. Y acá ya empezarían edificios normal, ¿no? Pero este sector de acá, que es la Lago, Lagomar Beach, todo esto se llama así. Bueno, hacíamos otra vuelta. Acá atrás de esto tenemos el hospital, el famoso hospital Coromoto, ¿no? Este es el Fortaleza Creol, que abarca toda una manzana, ¿no? Bueno, acá también ya tenemos la avenida Universidad. Fíjense, acá hay un señor custodiando esa casa, vigilando, no sé qué. A ver si no me llaman a las autoridades. Y muy bonito, los edificios al fondo, allá está el Milagro, del otro lado está el lago de Maracaibo. Por acá en la avenida Universidad también tenemos, miren esa casa, Quinta Unión, espectacular. Por acá también tenemos, quería traerlos por acá porque también tenemos buenas casas. Acá tenemos, este es el Club de los Ingenieros, creo, del Centro de Ingenieros, Club de los Ingenieros. Por acá también hay muy buenas viviendas, muy buenas casas lujosas, todo lo que es este sector, ¿no? Por acá, si uno se mete por una de estas calles, entramos donde estábamos, ¿no? Creo que por acá fue donde entramos. Ahora nos metemos de nuevo. Pero acá ya es la avenida Universidad, acá empieza la calle 72, por donde comencé el video. Vamos a llegar un poco al final. También tenemos el Milagro, que hay también una parte muy bonita, muy de edificios de lujo, cuestiones esas, pero bueno, quería mostrarle primero la 72, por ahí para otro video mostrar un poco lo que es el Milagro, que empieza ahí, donde está el semáforo, donde están los vehículos parados, es el Milagro, ¿no? Acá cruzamos, acá volvemos hacia la 72, este es el inicio, digamos, o el final de la calle 72, que es bastante larga, arranca acá y termina en 5 de julio, por el edificio PDVSA. Bueno, vamos a hacer un recorrido por la 72, ya le mostré un poco las casas acá lujosas, vamos desde el inicio, le di una vuelta, vamos a ir viendo un poco todo lo que es la 72 en sí. Esta es la parte más tranquila, digamos, donde hay menos tránsito. Y ya luego tenemos la parte que es más transitada, más comercial, que la vamos a ver ahora un poquito más adelante. Bueno, miramos este edificio que está acá, modernísimo, creo que es el que estaba del otro lado. Yo acá salí mal porque acá salgo al Milagro, me equivoqué, voy a cruzar acá para retomar hacia la 72. Ahí bajamos al Milagro, ¿no? Que también es una parte muy bonita acá de Maracaibo. Tengo un camión pegado atrás, vamos a dejar que pase este señor porque casi me choca. Ahí va, vale pues. Bueno, casi me choca. Bueno, miren los edificios modernos que hay. Muy lindo. Disculpen, se mueve un poco el teléfono, que todavía no me he comprado la GoPro con estabilizador, pero bueno, ya viene en camino, pronto. Vamos a dejar pasar a este también, porque voy grabando y voy manejando y no es lo ideal, ¿no? Miren las casas, esta casa espectacular, hermosísima, que tenemos de frente. Vamos acá. Acá está la 72, por acá, de este lado comencé yo el recorrido, ¿no? Miren la casa esta, lo que es, la mansión que tenemos ahí. Vamos a cruzar y vamos a ir subiendo por toda la 72. Esta casa en particular creo que es de alguien del gobierno, siempre está muy custodiada. Bueno, ahí tienen monopatines, patines eléctricos. Siempre esa casa está muy custodiada por policía. Me imagino que es de alguien del gobierno. Miren esta,
Qué linda, hermosa. Por acá también hay un gimnasio, no sé si lo pasé, pero por acá hay un gimnasio, creo que lo pasé, está atrás. Miren esto. Esto para mostrarle un poco a la gente que está fuera del país o que me ven de otros países, que no todo en Venezuela es pobreza, ¿no? Miren acá, esto es bellísimo, hermoso, estas que están acá. No todo en Venezuela es pobreza, miseria, hay partes muy buenas, como hay lugares muy, muy pobres. Esta es la zona norte de Maracaibo, podemos ver edificios, edificaciones. Está la 72, ahora sí, es bastante larga la avenida 72, bastante extensa, ¿no? Pero vamos a recorrerla toda. En algunas partes voy a ir adelantando el video para que no sea tan pesado. Bueno, al lado de acá tenemos el supermercado de Cándido de la 72. Muy bonito, un diseño bastante moderno. Es un supermercado, o una construcción, mejor dicho, bastante nueva. No tiene mucho tiempo de construida, esta que está acá. Hay una farmacia ahí, una tintorería, lavandería. Y bueno, acá ya sí empieza, digamos, la zona que es más comercial, de comercio. Hay comercios caros, podemos ver bodegón, como le llaman en Venezuela, Fausto, que venden vinos, venden cosas más caras, ¿no? Más caché. También, bueno, tenemos una veterinaria ahí, compra de oro por acá. Bueno, vamos a mostrarle todo lo que es la avenida 72 de Maracaibo. Bueno, acá quiero mostrarles este supermercado que es muy conocido acá en la 72, la Super Ritz 72. Acá viene a comprar gente tienen buenos precios, no es que es caro, ¿no? Pero viene generalmente la gente de esta zona o de alto poder adquisitivo, ¿no? Acá fíjense cómo está lleno el estacionamiento de vehículos. Y este supermercado tiene la particularidad que mientras hubo una escasez en Venezuela de comida, de alimentos, que no se conseguía nada, este señor de la miel también es muy famoso acá en Maracaibo, en esta parte. Este señor que vende miel es muy, muy famoso. Incluso lo han sacado varios notas periodísticas. Bueno, como les comentaba, el del supermercado, mientras hubo una crisis acá, que no había nada, no se conseguía alimentos, este supermercado siempre se conseguía de todo, ¿no? Quizá los precios un poco más caros, sí, pero siempre se conseguía que si la harina pan y todo esto. Me voy a bajar a tomar una foto acá en este cartel para ponerlo en la miniatura de mi canal de YouTube. Un momento de Yo Amo Maracaibo, mozzarella pizza. Bueno, acá Yo Amo Maracaibo, bueno, para tomarse una foto, una pizzería. Ahora me bajé un poquito para mostrarles la 72, venimos de aquel lado, allá está el supermercado. Acá había un banco, el BOD, muy loco porque era un autobanco, ¿no? Te metías con el vehículo y podías pagar, cobrar, todo, ¿no? Quedó ahí medio abandonado. Yo tuve la oportunidad de usar ese banco, ese autobanco, que me pareció muy loco, algo nunca visto. Yo nunca había visto un autobanco en ningún país. Muy, muy raro, ¿no? Bueno, estamos en la 72. Pueden ver, esta parte ya hay más restaurantes, como esta pizzería. Más adelante, por acá ya estamos, en la otra cuadra que viene, tenemos 72 con Bellavista, que también es un punto muy comercial. Ahí está el Farmatodo, ya lo vamos a mostrar. Ahí tenemos otra pizzería por acá. Entonces, bueno, vamos, continuemos, ¿no? Quería mostrarle este cartel de Yo Amo Maracaibo y tomarme una foto acá. Bueno, acá ya nos acercamos hacia Bellavista. Acá tenemos la estación de servicio. Miren, sin cola, están surtiendo. Esta es full de todo de la 72. No hay cola, ahí está, 2 o 3 carros nada más, gracias a Dios. Bueno, acá tenemos el Farmatodo, que es una farmacia muy conocida acá en Venezuela, incluso en Colombia hay sucursales de Farmatodo. Esta es muy interesante porque está trabajando las 24 horas, puedes venir hasta de noche y comprar. Entonces, bueno, acá esta es la parte como más comercial, lo que en cualquier país sería lo céntrico, digamos, donde están los bancos, los centros comerciales, todo sería esta parte de Maracaibo, ¿no? Lo que en Buenos Aires sería el centro de Buenos Aires, acá en Maracaibo sería toda esta parte, donde tenemos todos los bancos, todo. Bueno, este semáforo no funciona, así que con cuidado acá, este camioncito, el Mercedito este que tenemos, Mercedes-Benz de los viejitos, bien cuidado.
Bueno, pueden ver que acá tenemos los bancos, ahí está un banco, aquí está otro, banco exterior, centro comercial Clodomira. Acá, esta parte para acá, tenemos varias licorerías también. Acá en Venezuela, lo vamos a ver en otro video, vamos a ver qué son las licorerías. Acá en Venezuela no puedes comprar licores, cervezas en un almacén, en una bodega como en Argentina, ¿no? Que en cualquier bodega, cualquier lugar te venden. No, acá tenés que ir a la licorería, es tipo Estados Unidos, ¿no? Es los sitios, digamos, permisados para comprar ciertos licores, bebidas alcohólicas. Bueno, este semáforo tampoco. Acá los semáforos casi ninguno funciona y los pocos que funcionan la gente se los pasa en rojo, así que tenemos que tener precaución. Esta es la avenida 8 Santa Rita. El del Mercedito se quedó frisado. ¿Qué pasó, Mercedito? Se quedó frisé. Dale, hermano. El del Mercedes está como asustado. ¿Cree que lo voy a chocar o le voy a chocar al Mercedes? Entonces, bueno, se quedó frisé. Sigamos por ahí, vamos a darle. Es un poco difícil manejar y grabar al mismo tiempo. Acá tenemos otra licorería, el Bodegón de la Tinaja. Y más adelante tenemos una licorería súper espectacular. Este edificio que hermoso. Allá va Mercedes, dale viejo. Mercedes va asustado. Acá tenemos otro supermercado y también tenemos shops. Acá vienen los mejores tequeños de Maracaibo. Y acá tenemos la Mega 72, que no tiene nada que ver con la RIT 72, no sé si de los mismos dueños o qué, pero es otro supermercado que también tiene muchas cosas de lujo, digamos, ¿no? Y que en la escasez tampoco faltaba comida en este tipo de supermercado. Acá tenemos otros edificios con locales abajo. Acá tenemos una radio OK 101 FM, una radio bastante conocida de la ciudad de Maracaibo. La radio OK 101 en este centro comercial. Ya acá tenemos la avenida 10. Acá en Maracaibo, en la zona norte, es por avenidas, ¿no? La 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y así. Y calles 72, 73, 74, así, ¿no? Acá tenemos un Arturo que está funcionando. Acá unos muchachos trabajando, están construyendo un local. Este semáforo sí funciona. Hoy tenemos Sivana, que es una especie de estética cosmética bastante conocida, donde van las mujeres, qué sé yo, a hacerse botox y estas cosas. Esta es la avenida 11, como le dijimos, ¿no? Acá viene un colegio, este es un colegio de monjas. Acá hay un restaurante, pescado frito, $6, está bien, me parece muy buen precio. Bueno, acá tenemos una farmacia, Farma Express, que tiene varias cadenas. Miren, está llena, tiene buenos precios. Ahí está el vigilante diciendo que me estaciona. Acá Ruedas La Mundial, miren, este no lo había visto. Este lugar de venta de neumáticos. Qué impresionante, grandísimo. Alvarito 72, capaz que lo recuerden. Esta es una discoteca, no sé si sigue funcionando. Acá había una discoteca Alvarito 72 muy conocida, creo que sigue funcionando, por lo visto en las noches, ¿no? Lógicamente. Alvarito. Ahí tenemos promo pizza con 1 litro $8, una pizza familiar, Ecne de la 72. Acá tenemos la avenida 13, otros centros comerciales por acá. Ahora sí, cambió la gente, igual se sigue mandando, siguen pasando en rojo, no respetan los semáforos. Maracucho se desespera. Bueno, acá tenemos una licorería espectacular. Me gustaría algún día venir a hacer un contenido adentro, que se llama Bodegón La Whiskería. Mirá, ahí tenés Blue Label de Johnny Walker. ¿Cuál es el mejor whisky? El Blue Label, un elixir. Blue Label de Johnny Walker, esta es muy buena licorería, tienen de todo. Una vez traje una cliente a comprar unas cosas, unos vinos. Muy linda adentro, hermosa, no sé si se podrá grabar, pero muy linda, tienen de todo. Todo tipo de vinos, licores, hermosísimo. Algún día ojalá me dejen entrar. Hay lugares que por seguridad no te dejan. Es bastante complicado grabar en la calle en Maracaibo, ¿no? Pasa que últimamente ha habido muchas extorsiones a los comercios y si te ven grabando es un tema. El shawarma, mirá, el shawarma acá en la 72 también, esto es comida árabe. No sé si se puede observar allá atrás, está el shawarma, ¿no? Que lo van cortando, Muy rico la comida árabe. Hay muchos sitios de comida árabe libanesa acá en la ciudad de Maracaibo. Hay muchos
muchos árabes. Este es el shawarma, acá al lado tenemos otro. Acá ya viene la parte más de restaurantes, ¿no? Acá tenemos otro shawarma al compadre. Un gran saludo a la comunidad árabe, Salam Aleikum, que me ve o me sigue. Acá tenés otro, bueno, el mismo shawarma. Va saliendo un vehículo, vamos a ver que salga. Esto más de noche es más comercial, es más gente porque viene la gente a las discotecas que hay por esta zona, ¿no? A tomarse un drinking, algo, y salen a comer de noche, es más movido. Vamos a ver un poco acá. Ahí están los shawarma. También ahí el coso con el shawarma. Acá tenemos una farmacia. Acá antes estaba una juguetería muy famosa, Lucky Toys. Después hubo varias farmacias, ahora está esta farmacia. Este centro comercial, para los que se fueron hace tiempo, Maracaibo, es nuevo. Bueno, me bajé un poquito para mostrarles más. Ahí estaban los shawarma, ahí estaba lo que era Lucky Toy. Acá tenemos este centro comercial que es bastante nuevo, Plaza 72. Quizás para los que se fueron del país hace muchos años ni siquiera lo vieron. Y ahí abrieron un bowling, dice Dystopia Bowling and Lounge. Algún día vendremos a ver si nos permiten grabar adentro de este centro comercial. Es bastante nuevo, nunca entré. Están como que sorteando una camioneta de lujo ahí, parece Dubái. Bueno, la 72, allá tenemos delicias con la 72, ya estamos llegando. Acá tenemos una farmacia, inclusive con delivery. Miren las fotos de la farmacia Aliadas con delivery. Esta farmacia Aliadas creo que está en Barquisimeto también, si no me equivoco. Papelera Ramírez, todo, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito más hasta 5 de julio. Bueno, llegamos a Delicias, que es esa que está ahí con la 72. Acá estoy viendo esto que no lo había visto, es increíble. Una concesionaria de autos lujosos. Esto es nuevo, yo no lo había visto, tenía tiempo que no pasaba por acá. Una concesionaria de vehículos súper lujosos. Miren ahí arriba, todo, camionetas de lujo. Qué increíble, Coches se llama, no lo había visto nunca. Esto son las cosas de Maracaibo, que capaz tenés tiempo sin pasar, sin venir, y de repente hay otra cosa nueva, ¿no? Muy loco. Bueno, vamos a darle, me están tocando una moto atrás. Bueno, estas delicias, ¿no? Después recorremos delicias. Igual de la moto un poquito apurado el muchacho. Bueno, acá ya cambia un poco, acá ya baja el nivel. Acá abrieron un negocio de motos. Algún día también me gustaría ver si me permiten hacer un tipo de contenido sobre el precio de las motos en Venezuela. Podríamos preguntar a ver de una vez si me dejan hacer contenido. Este Mototoro es nuevo. Ahí abrieron varios distribuidores, digamos, de motos Toro. Así que en algún momento veremos si me dejan. Vamos a preguntar el permiso. Como les digo, es muy complicado grabar. Mucha gente tiene desconfianza, no saben quién soy. Y es lógico, ¿no? Hasta que te conozcan. Bueno, acá ya cambia un poco, ¿no? Vamos rumbo ya hasta 5 de julio. La 72 termina en La Limpia. No le voy a dar hasta La Limpia porque es muy largo. Me voy ya en 5 de julio. Yo creo que ahí finiquitamos el video. Acá tenemos la avenida Guajira, ¿no? Donde van estos que van para el Sambil y todo esto. Delicias Norte, Sambil, por donde pasan todos los buses que van para el lado de Mara y todo, ¿no? Por acá derecho, para este lado, te vas para Colombia. Tenemos el negocio de la Chicha to go. En un tiempo había mucha gente, había mucha demanda, pero decayó un poquito. Por acá también tenemos partes de restaurantes, más parte de restaurante. Podemos ver acá que están abrió un restaurante, Angélica Restaurante. Más parte de restaurantes, este pedazo de acá, ¿no? Bueno, acá unos negocios que tienen mucho tiempo cerrados. Bueno, ahí abrieron uno de batidos y esto. Y ya estamos sobre la avenida 17. Acá está el colegio Pedro Emilio Col. Para acá te vas para el famoso materno, la maternidad Castillo Plaza. Si no me equivoco, siempre me confundo esta con la otra, que hay dos que son iguales. Acá estaban haciendo un centro comercial inmenso, pero se paró, ¿no? Me parece que se quedaron sin fondo. Muy grande. Estaban haciendo, inclusive yo tenía un cliente que estaba trabajando acá de ingeniero o arquitecto, pero bueno, muy grande, se consumió mucho dinero y lo paralizaron.
Bueno, ya estamos llegando hacia 5 de julio. Acá hay un pozo, un hueco tremendo. Despacito. Acá están los muchachos de la fibra óptica. Acá en Maracaibo están poniendo fibra óptica por todos lados, tirando fibra óptica. Acá podemos ver un trabajador ahí en la escalera. Acá tenemos Farmavien, acá tenemos el Banco del Tesoro y acá el centro comercial Montielco, el famoso Montielco, muy conocido. Bueno, acá ya estamos en 5 de julio con la calle 72, ¿no? Acá voy a finalizar el recorrido, el video. Para allá sigue bajando hasta La Limpia, la avenida La Limpia, pero ya no es tan comercial, ¿no? Ahí ya muere lo comercial. Lo comercial arranca desde acá, desde el centro comercial. Este es el famoso Montielco, arranca desde acá, 5 de julio, hasta donde empezamos el video, ¿no? Ahí donde vemos las casas de lujo, que es la Virginia, la Lago y todo esto. Bueno, acá tenemos un banco, el Banco Centenario. Y nada, acá finalizamos el video. Bueno, y acá de la avenida 72 de Maracaibo yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en otro video. Déjenme en los comentarios qué otra avenida, qué otra calle te gustaría ver de la ciudad de Maracaibo. Delicia, El Milagro, 5 de julio. ¿Qué avenida, qué calle te gustaría ver? Un recorrido así de cómo está la ciudad, ¿no? Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal, denle al botón a la campanita y nos vemos en otro próximo video recorriendo las ciudades.